Hola de nuevo, ¿cómo están? Nos encontramos de vuelta para continuar hablando de números reales. En esta oportunidad vamos a hablar de aproximación, truncamiento y error. Comenzaremos hablando de aproximación y truncamiento. Supongamos el siguiente número, 2223 dividido 7. Bien, ese número que está escrito o expresado como fracción, si lo ponemos en su expresión decimal, sería 317,57142886 y siguen infinitamente sus decimales. Más allá de saber si es periódico o no, vamos a hablar puntualmente de truncamiento y aproximación. Bien, para hablar de truncamiento, vamos a decir que truncar es sencillamente cortar un número en la cifra decimal que se desee. Por ejemplo, si nosotros queremos a este número truncarlo en la quinta cifra decimal, sencillamente cortamos lo que sigue detrás de esa cifra. Es decir, si miramos bien el número, su primera cifra decimal es 5, su segunda cifra decimal es 7, la tercera es 1, la cuarta es 4 y la quinta es 2. Con lo cual, si queremos truncar en la quinta decimal, ahí debemos cortar, eliminamos el 8, el 6 y todo lo que sigue para atrás y nos quedaría 317,57142. Ahora bien, hablemos de aproximación. En cambio, para aproximar, debemos prestar especial atención a la cifra que sigue a la que se quiere aproximar. Al observar la cifra a la que se quiere aproximar, se toma la siguiente decisión. Si la cifra que sigue a la que se quiere aproximar es menor a 5, es decir, vale 0, 1, 2, 3 o 4, la cifra en la cual se aplica la aproximación queda igual. Esto es lo que se llama aproximación por defecto. En cambio, si la cifra que sigue a la que se quiere aproximar es igual o mayor que 5, es decir, si vale 5, 6, 7, 8 o 9, a la cifra que se quiere aproximar se le suma 1 y esto es lo que se llama aproximación por exceso. Para el mismo ejemplo que acabamos de tomar, miremos la quinta cifra decimal que ya sabemos que es el 2. Al 2 le sigue un 8 y el 8 está en la segunda opción, es decir, es mayor que 5. Por lo tanto, a ese 2, a donde queremos aproximar, debemos sumarle 1 transformándose en 3. Y entonces la aproximación quedaría por exceso y sería 317,57143. Veamos otro ejemplo. Supongamos el número raíz de 10, cuya expresión decimal es 3,16227766 y siguen infinitamente sus decimales. Analicemos el truncamiento y la aproximación para este número. El truncamiento a la primera cifra decimal sería cortarlo detrás del 1, que está como primera cifra decimal, lo cual nos quedaría 3,1. A la segunda cifra decimal cortamos detrás del 6 y nos queda 3,16. A la tercera cifra decimal cortamos detrás del 2, que está en el tercer lugar de cifras decimales, y nos queda 3,162. A la cuarta cifra decimal cortamos detrás de esa cuarta cifra que también vale 2 y nos queda 3,1622. Y en la quinta cifra decimal, si cortamos, detrás hay un 766 que deberíamos cortar y nos queda 3,16227. Muy bien, como verán, el truncamiento es sencillamente cortar en dicha cifra. Ahora bien, veamos en aproximación. Si queremos aproximar en la primera cifra, en la cual tenemos un 1, como dijimos, debemos observar la que sigue atrás y tomar una decisión en función de qué número está detrás de ese 1. Recordemos que si el número que está detrás de ese 1 fuera de 0 a 4, quedaría el 1, en cambio si vale 5, 6, 7, 8 o 9, debemos a ese 1 sumarle 1 y quedan 2. Por lo tanto, como detrás del 1 hay un 6, la aproximación a la primera cifra decimal queda 3,2.
En la segunda cifra decimal, que tenemos 6, detrás del 6 hay un 2, por lo tanto, queda en 3,16, ya que queda aproximado por defecto. Lo mismo que en la tercera cifra decimal, que detrás también hay un 2 y queda aproximado por defecto y queda 3,162. En cambio, en la cuarta cifra, detrás de la cuarta cifra decimal, que es un 2, la que sigue es un 7 y por lo tanto a ese 2 que está en la cuarta cifra decimal debemos sumarle 1 y entonces quedaría aproximado a la cuarta cifra decimal como 3,1623. Y algo similar sucede en la quinta cifra decimal, porque la quinta cifra decimal tiene un 7, pero detrás de ese 7 hay otro 7, que es mayor que 5. Por lo tanto, la quinta cifra decimal, para aproximarlo, debemos sumarle 1 al 7 y entonces nos queda un 8, quedando 3,16228. Muy bien, hablemos ahora del error que hasta ahora ni lo hemos nombrado. Por ejemplo, cuando hablamos de truncar o de aproximar a la primera cifra decimal, estaríamos pensando o hablando de que estamos truncando o aproximando a la primera cifra decimal, es decir, teniendo un error menor a 0,1, que sería error menor a un décimo. Cuando hablamos de error menor a un centésimo, que es la segunda cifra decimal, estamos pensando en un truncamiento o una aproximación, la cual debe sujetarse a la segunda cifra decimal. Lo mismo cuando tenemos error menor a un milésimo, es decir, error menor a 0,001, lo cual nos estaría indicando que debemos ubicarnos en la tercera cifra decimal para truncar o aproximar. Y así sucesivamente. De esta manera, cuando eventualmente nos pidan truncar o aproximar con error menor a determinado valor, que puede ser 0,1, 0,01, o para poner de ejemplo, hablemos por ejemplo de un milésimo que es 0,001, cuando nos dan ese dato como error en el cual debemos truncar o aproximar, tenemos que pensar que el truncamiento o la aproximación debemos hacerlo a esa tercera cifra decimal. Como ejemplo, por ejemplo, para el error menor a 0,001. Lo mismo para cualquier otro de los errores. Según el lugar donde aparezca el 1, donde el error es menor a 0, lo que sigue en ceros con 1, el lugar que ocupa el 1 me indica en qué decimal debo truncar o aproximar el número que se desea truncar o aproximar. Volvamos al primer ejemplo, que era 2223 séptimos, cuya expresión decimal era 317,5714286, que seguía con infinitos decimales, el cual podemos ver el truncamiento y la aproximación, de los cuales quería comentar que no solo se puede truncar o aproximar en la parte decimal, sino que también en la parte entera, teniendo y resguardando ciertos cuidados. Por ejemplo, ese número aproximado a la primera cifra de decimal, es decir, con error menor a un décimo, el truncamiento sería 317,5 y la aproximación 317,6, ya que detrás del primer decimal, que es 5, hay un 7. Luego a la segunda cifra decimal el truncamiento queda en 317,57 y la aproximación en este caso queda igual, dado que detrás del 7 hay un 1. Pero también podemos hablar de la parte entera y aproximar, por ejemplo, a la unidad, a la decena, a la centena, a la unidad de 1000, decena de 1000, etc. Bien, si aproximamos a la unidad, si truncamos en la unidad, el criterio sigue igual, es decir, cortamos lo de atrás y entonces nos queda 317. Lo mismo si truncamos en la decena, solo que como truncamos en la decena, no debemos olvidar que el 1 ocupa el lugar de decena y si cortamos lo de atrás debe estar ocupado por un 0 para cumplir con el hecho de ser decena. Y lo mismo si truncamos en la centena.
sin olvidar que el 3 es centena, entonces cuando truncamos, lo que se corta detrás se transforma en ceros para convertirse en 300. Bien, de la misma manera que aproximamos en la parte decimal, lo podemos hacer en la parte entera. Por ejemplo, si aproximamos a la unidad, cuando miramos la unidad de 317, en la unidad tenemos un 7, pero para aproximar debemos mirar el número que está atrás, aunque esté detrás de la coma. Y el primer número que está inmediatamente detrás de la coma pegado a ese 7 es un 5, con lo cual debemos seguir el mismo criterio y a ese 7 que ocupa el lugar de unidad sumarle 1 y nos quedaría la aproximación a la unidad en 318. Cuando aproximamos a la decena, hacemos lo mismo. En la decena tenemos un 1, que detrás tiene un 7, con lo cual ese 1 se va a transformar en 2, sin olvidar que es una decena y por lo tanto detrás tendrá un 0. Y por último, en este ejemplo, en este caso, cuando aproximamos a la centena, tomamos el 3, que está ocupando el lugar de centena, y miramos el número que está detrás, que es un 1. Por lo tanto, el 3 va a quedar 3 y lo que siga detrás va a quedar en ceros para completar el concepto de que 3 es centena y por lo tanto equivale a 300. Luego ahí podemos ver que para un decimal tenemos error menor a 0,1, para dos decimales error menor a 0,01, para la unidad tenemos error menor a 1, para la decena tenemos error menor a 10, para la centena tenemos error menor a 100 y así seguiría sucesivamente. Bien, hablemos ahora del error. Conceptualicemos el error y veamos cómo se calcula. Bien, dentro del error tenemos tres opciones para calcular. Una es el error absoluto, otra es el error relativo y por último el error porcentual. Para el error absoluto, para cada caso, se calcula haciendo el módulo de la diferencia entre el valor real del número dado y su truncamiento o aproximación calculado. Para poder entender las fórmulas, llamaremos n al valor real del número dado, t a su truncamiento y a su aproximación. De modo que el error absoluto de aproximación va a ser el módulo de n menos a y el error absoluto de truncamiento será n menos t dentro del módulo. A partir de ahí podemos calcular el error relativo, ya que se trata de la relación que hay entre el error absoluto y el valor real del número dado. El mismo se calcula realizando el cociente entre el error absoluto, calculado en el ítem anterior, y el número dado. Por lo tanto, la fórmula de error relativo es igual a error absoluto dividido n. Y por último, tenemos el error porcentual, que es el error relativo llevado a porcentaje, es decir, que se obtiene multiplicando el error relativo por 100. Con lo cual, el error porcentual está dado por la fórmula error relativo por 100. Bueno, calculemos los errores para el ejemplo raíz de 10 igual a 3,16227766, etc. para la primera y cuarta cifra decimal de truncamiento y aproximación. Bien, comencemos con el truncamiento en la primera cifra decimal, el cual es 3,1. El error absoluto lo vamos a calcular, como dijimos, haciendo el módulo del número original, que es raíz de 10, menos el truncamiento, que es 3,1, cuyo resultado es 0,0622 y siguen los decimales. Dicho resultado lo vamos a usar en la fórmula siguiente, en la de error relativo, el cual lo vamos a dividir por raíz de 10, ya que el error relativo se hace el error absoluto dividido el número original, y cuyo resultado nos da 0,0196, el cual aproximaremos a 0,02. Y con este resultado iremos a ver lo que es el error porcentual, dado que con este resultado de error relativo, multiplicándolo por 100, obtenemos que el error porcentual es 2%. Luego, si hacemos el mismo procedimiento para la cuarta cifra decimal de truncamiento para este número raíz de 10, cuyo truncamiento es 3,1622,
reemplazamos el número original por raíz de 10, el truncamiento por 3,1622, hacemos la diferencia, calculamos su módulo y eso nos da 0,00007766, etc., cuyo número vamos a usar en la fórmula de error relativo, que va a estar dividido por raíz de 10, ya que es la relación entre el error absoluto y el número original, y cuyo resultado nos va a dar 0,00002455, etc., el cual lo vamos a aproximar a 0,000025. Este valor lo vamos a usar luego en la fórmula de error porcentual, ya que al multiplicarlo por 100 nos va a dar el error porcentual. Y el error porcentual para este caso va a ser 0,0025%. Muy bien, para el caso de la aproximación a la primera cifra decimal, que es 3,2, vamos a hacer el error absoluto de la aproximación haciendo el módulo de raíz de 10 menos dicha aproximación 3,2, lo cual nos da 0,0377 y sigue con infinitas cifras. Ese resultado se va a usar en el error relativo, el cual es error absoluto dividido raíz de 10, que es el número original, nos va a dar el error relativo, que es 0,0119, etc., el cual podemos aproximar a 0,012, cuyo último número, o mejor dicho, este último número, multiplicado por 100 en la fórmula siguiente, nos va a dar el error porcentual, que va a ser 1,2%. Y por último, el mismo ejemplo, para la cuarta cifra decimal de aproximación, hacemos el mismo cálculo para error absoluto, donde hacemos el número original raíz de 10 menos su aproximación, que es 3,1623, cuyo resultado nos va a dar 0,00002233, etc. Ese número lo vamos a utilizar en la fórmula de error relativo, dividiéndolo por el número original, que es raíz de 10, cuyo resultado nos va a dar 0,00000706, etc., el cual vamos a aproximar en 0,0000071, el cual para la fórmula siguiente, que es la de error porcentual, lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar por porcentaje 0,0071%. Noten, y esto va a la colación de error relativo, de error absoluto, que en el caso de la primera cifra decimal, recuerden que cuando truncamos o aproximamos a la primera cifra decimal, el error es menor a un décimo, es decir, a 0,1. Y si ustedes observan, tanto en el truncamiento como en la aproximación, el primer número distinto de 0 en el resultado del error absoluto está en la segunda cifra decimal, con lo cual es menor a 0,1 que está en la primera cifra decimal. Lo mismo ocurre cuando trabajamos en la cuarta cifra decimal, el error debería ser menor a 0,0001, es decir, la cuarta cifra decimal estaría el 1, y si ustedes miran en el resultado de los errores absolutos, tanto del truncamiento como de la aproximación, el primer número distinto de 0 aparece en el quinto decimal recién, donde podemos asegurar que es menor al error pedido para la cuarta cifra decimal. Bien. Si ustedes quieren, pueden probar los cálculos de error con los otros ejemplos hechos, pueden pausar, volver atrás y resolverlos. Bueno, como les digo siempre, nos vemos en la próxima explicación. Espero haber sido clara, que se haya entendido la diferencia entre aproximación y truncamiento, que se haya entendido el concepto de error y cómo calcularlo. Y bueno, espero que les haya servido y que, bueno, que puedan resolver bien sus ejercicios. Nos vemos la próxima.